Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este momento reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Como decía el cardenal Martín, y siempre nosotros insistimos, subrayamos, este tercer Evangelio de San Lucas es el Evangelio para los avanzados. El primer Evangelio, Marcos, es lo básico, lo elemental de una propuesta inicial de una comunidad cristiana. Luego el de San Mateo, que se escribe principalmente para una comunidad judeo-cristiana que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él utiliza más de 65 veces expresiones explícitas del Antiguo Testamento, porque y claro, está hablando de una comunidad judía prácticamente, ¿verdad? Que vienen del judaísmo. Y luego aquí Lucas que está hablando a los paganos, es decir, gente que tampoco conocían el Antiguo Testamento. Entonces tiene que hacer toda una presentación diversa del Evangelio de Jesús. Bueno, aquí entonces hoy nosotros estamos en el capítulo 12 y estamos continuando nuestra reflexión sobre la exhortación a la vigilancia. La vigilancia es el elemento esencial y fundamental, pero que nos lleva a la fidelidad. Vigilancia para ser fieles. Insistíamos en el curso anterior y hablábamos de esta vigilancia que tiene que ser en función justamente de una fidelidad. La vigilancia es para que yo pueda mantener mi fidelidad a esa palabra dada. Ayapo la ceja eva escuayepa pe amoñe por un huevo. Por ejemplo, en mi matrimonio, ¿cuál es ese compromiso, ese consentimiento que hemos dado mutuamente? Yo te recibo a ti y prometo serte fiel en la fidelidad, serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, es el consentimiento. Yo veré hoy cada vez que ya potas y ve con consentimientos de hoy, pe mañana pendereza para que mañana uno al otro, porque este es el consentimiento. Ustedes son los ministros en este momento. El sacerdocio, la misma cosa, postrado en tierra, tirado ante el Señor. Mápico, soy nadie, soy tierra, Señor. Ave, añenobe huire, ayeje ape huire, el humus, la tierra. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me regales y me des este ministerio tan importante? Porque imagínense, es una misión demasiado grande, ¿verdad? Tendota para una familia pequeña, un grupo simplemente de mi esposa, mi esposo, mis hijos.
sino que aquí una gran familia. Y entonces recordemos que es una responsabilidad demasiado grande. Si nosotros entendiésemos todo eso, tendríamos que, justamente, ahí está, la vigilancia, la vigilancia. Ñaña tendeana, anterogetea, comunidad haisha, atiguasuisha, ña mañana, ña ñemboque, el uno por el otro, ñambojasape, ñan de pomba, para y contememba, ella vaya ya pomba. Y entonces nos ayudamos para que eso se vaya encaminando. Bueno, esto es entonces simplemente un primer elemento a tener en consideración. Esta vigilancia del reino que nosotros estamos mirando aquí, que vamos a estudiar, volvemos a leer un poco lo que nos dice el pasaje evangélico, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Ahí está, a la hora menos pensada. Y bueno, queridos amigos, esta exhortación a la vigilancia tiene misión. La misión principal de esta vigilancia es para que nosotros seamos fieles a la palabra dada, fieles al compromiso que hemos asumido. Si ya queremos entrar directamente en ese camino, en ese proceso que hubo también dentro de la vida de la comunidad, en la vida cristiana, después se llega al bautismo, ¿verdad? El bautismo es un sacramento posterior, digamos, pero en cuanto a sacramento, estoy diciendo, un sacramento que nosotros tenemos dentro de una institucionalidad. O sea, la institución sacramental del bautismo siempre va apareciendo después. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de que queremos darle esta vigilancia a un compromiso que asumimos. ¿Y dónde lo asumimos? Y ahí, en el bautismo, Pepe Coñandela ñañe comprometejina, porque estamos diciendo, she, amoñe puruñan la sherekobe pajuna, cristianos aisha, el alter Christi. A través del bautismo somos los alter Christi, los otros Cristos. Nos comprometemos y decimos queremos hacer este camino, ñande yara. Rojotan en hiero, guatatan en hiero, henduta la reyerurea ore. Opeara puquerira rojotas en por quiero ya posee, pendere y cuan ema, a pendere ya ore en guara. Queridos amigos, volvemos enseguida con ñande yara en Nuevo Testamento. El Papa se aventuró a salir del Vaticano para asistir a la misa por el aniversario del 4º centenario de la canonización de los santos Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila y Felipe Neri, celebrada en la Iglesia del Gesù de Roma, la iglesia madre de la Compañía de Jesús. Fue presidida por el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa. En su homilía, el Papa recordó la diversidad de la vida de estos personajes conocidos como los santos de 1622, que fueron declarados santos hace 400 años. I santi che ricordiamo oggi sono stati dei pilastri di comunione. Ci ricordano che in cielo, nonostante le nostre diversità di carattere e di vedute, siamo chiamati a stare insieme. El Papa se refirió a estos santos como modelos de quienes respondieron a las necesidades de su tiempo para servir a los demás y mirar más allá de ellos mismos. Perché segui Gesù, non c'è tempo di dormire, di lasciarsi narcotizzare l'anima, di farsi anestetizzare dal clima di consumistico e individualistico di oggi. Per cui la vita va bene se va bene a me. Un dramma del nostro tempo è chiudere gli occhi sulla realtà e girarsi dall'altra parte. Al final de la misa, un grupo de refugiados entregó al Papa un libro con fotos e historias que comparten la vida de los refugiados que viven en Roma.
Y antes de salir, los sacerdotes consagraron una imagen de San Ignacio de Loyola y pidieron la intercesión de todos los santos de 1622 para que les guíen en los próximos 400 años y más allá. El Papa se reunió con juristas del Tribunal Penal Laico del Vaticano para marcar el inicio del nuevo año judicial. Francisco les agradeció su trabajo y señaló las próximas reformas para modernizar el sistema de justicia penal del Vaticano. Ulteriori esigenze di aggiornamento della normativa vaticana, soprattutto nell'ambito della procedura penale e della cooperazione internazionale, potranno trovare risposta in interventi mirati di riforma che già sono allo studio. En junio, el Papa instituyó un importante cambio en el sistema de justicia del Vaticano, permitiendo que los obispos y cardenales sean procesados por el Tribunal Laico del Vaticano, en lugar de por otros cardenales. Es un ejemplo de los esfuerzos del Papa para desarrollar un sistema legal en el Vaticano que esté a la altura de los tribunales de todo el mundo. Queste riforme che intendono corrispondere da un lato ai parametri sviluppati dalla comunità internazionale in diversi ambiti, come quello economico, e dall'altro all'esigenza propria della Chiesa di adeguare le sue strutture a uno stile sempre più evangelico. Los comentarios del Papa se producen justo una semana antes de que el cardenal Angelo Becciu suba al estrado en un juicio vaticano en torno a la compra-venta de una propiedad en Londres por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano, en la que se espera que pierda más de 100 millones de euros. El juicio es una prueba de cómo los cambios que el Papa ha implementado hasta ahora pueden hacer que los funcionarios del Vaticano rindan cuentas y puede revelar qué reformas aún deben hacerse. Mientras los combates se recrudecen en Ucrania, los dirigentes de los países vecinos acuden a la diplomacia vaticana para que el conflicto con Rusia no se extienda a su territorio. Esta semana, representantes políticos de Letonia y Eslovaquia han visitado al Papa Francisco. Son dos visitas que llevaban meses planeadas, pero que coinciden con este momento crítico. La primera fue del primer ministro eslovaco. Eduard Heger visitó al Papa en agradecimiento por el viaje que hizo en septiembre de 2021 a su país. Le regaló una campana con la imagen de los santos Cirilo y Metodio. El Papa le regaló un bajorrelieve de la Virgen de la Escalera, muy popular en Roma. Tiene al niño Jesús en brazos. Francisco les explicó que al encarnarse en un niño, Dios hizo frágil y necesitado de su madre. A me questo nel mio ufficio mi tocca tanto. Como de costumbre, el Papa les entregó sus principales escritos y el mensaje de la paz para 2022. Yo ho firmato così per lei. Por otro lado, el ministro de Exteriores letón, Edgar Rinkēviks, visitó al Papa más tarde. Su país hace frontera con Rusia. Rinkēviks le entregó a Francisco el discurso que leyó durante su visita a Riga en 2018 y una carta del presidente. Por su parte, el Papa Francisco le dio un medallón en el que el ángel de la paz vence al de la guerra. E dice che un mondo di solidarietà e di pace fondato sulla giustizia. Un regalo que le gustó al letón. This is the most appropriate currently under current circumstances. Por último, Francisco se despidió del ministro de Exteriores y le pidió que rezara por él. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandeyarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cuán glorioso
por la ofrenda de tu cuerpo y tu sangre, nos concedes el perdón. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Rey en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos haciendo este Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 35 hasta el 40. Aquí nos habla de la vigilancia y de la fidelidad. Y desde ahí entonces después vamos a mirar este servidor fiel, que nos está diciendo ya como ese, entre comillas, como ese regalo. Esa es la consecuencia positiva para un servidor fiel. Porque entre lo que tengo que ahí la ya de caina, lleva manasa ya posepe y ponamía, amba eres ya pope y ponamía, amba eres lleva, allí te puso a pese, se apesto muy añe puno, añamindo, esa hina, esa vaya pope será pena, peñan de yara renondepe, añe moja, eñan de yara, con an, se potasero basamía lleva. Hay potasio y ahí está. Esa es la fuerza de la gracia de Dios que me ayuda a ser vigilante. Vigilante para poder ser fiel al Señor. Lo que viene entonces a continuación, ¿verdad? La parábola de este servidor viene a decirnos cuál es el camino. Esta vigilancia al reino no es un tipo de servicio como tantos, un servicio cualquiera, ¿verdad? No, aquí hay algo más porque nos lleva a la esencia de la propia vida. Su riqueza no es un bálsamo que pasa y suaviza todo. Vine a traer fuego en la tierra. Vine a traer fuego en la tierra. Maico Peñan de Llana, dice Cristo. Su mensaje y su verdad son el cuchillo que separa las mitades de la vida y si hace falta se introduce en lo que el mundo juzga más sagrado, en la familia. Ante el único don que es decisivo, lo demás se vuelve sombra, puro esbozo. ¿Se dan cuenta? Se vuelve sombra. Cuando nosotros tomamos, queridos hermanos, una decisión, cuando verdaderamente nos enamoramos, como decíamos anteriormente, allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Por eso nos puso como el elemento, como la premisa, lo que está anterior. La peanda yahuere coinojina, después todo lo que viene a continuación del Evangelio, no podemos estar vigilantes y no podemos estar en servicio continuo o en servicio que está trabajando y preparando, si es que antes vos no definís dónde está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? En esta iniciación a la vida cristiana, también esta catequesis, ¿verdad? Con esta metodología, ya es una nueva, en realidad siempre fue una metodología antiquísima de la primera iglesia católica, o mejor dicho, de la primera iglesia, porque en ese momento siempre fue católica, ¿verdad? La iglesia siempre es católica, de por sí la iglesia es católica, siempre, desde su nacimiento, y porque es universal. Se lanza a la universalidad. Después se le puso el nombre, o sea, para especificar simplemente católica, porque vinieron los protestantes, las sectas que se cierran en su grupito. Pero la catolicidad es la iglesia verdadera de Jesucristo, porque Jesús no viene para ser sectario. Jesús no viene solamente para un grupito.
y para decir cada disparate, ¿verdad? Sino que Jesús viene y se abre a todos verdaderamente. Jesús viene y no es secta. Al contrario, es universal, ¿verdad? Es la universalidad del mensaje evangélico. Bueno, eso entre paréntesis simplemente para decir que en la medida en que nosotros tenemos bien definido nuestro GPS, en la medida en que sabemos qué es lo que nos mueve, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque ahí donde está tu tesoro estará tu corazón. Y bueno, cuando sabemos dónde está nuestro tesoro, entonces ahí viene como consecuencia total y absoluta, viene el amor entonces a esto que nosotros hemos optado. Y el amor a nuestra opción, el amor a eso que nosotros ahora queremos cumplir y vivir, a esa palabra dada, entonces nos llama a ser vigilantes, vigías, vigilantes, estar atentos. Y esa vigilancia es lo que nos va a ayudar entonces a ser fieles. Porque si nosotros no somos vigilantes, no vamos a ser fieles. Ya hasta que te ñande caneta y caneta la ñandera pea lleva. Aupeare la ñande yarja y ñandejina. Dale fuerza, hay que ser vigilantes. Esta vigilancia del reino no es un tipo de servicio como tantos. Su riqueza no es un bálsamo que pasa y lo suaviza todo. Vine a traer fuego a la tierra, dice Cristo. Este mensaje y la verdad son un cuchillo que separa las mitades de la vida y se hace falta, se introduce en lo que el mundo juzga más sagrado en la familia. Ante el único don que es decisivo, lo demás se vuelve sombra, puro esbozo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos,
El don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas, hoy sobre la exhortación a la vigilancia, justamente para ser fieles. Y creo que ya entendimos bastante bien, Peñande Yaran, esa voy cuame, Ñande, esa paje y Ñande, bueno, Peñatendeque, Pellejesapeaque, Pemañaque, porque upeajina la she ameseabeme, es decir, la vigilancia para llegar a la fidelidad. Ahora, atención, la figura del labrador, el que siembra, vive pendiente de los signos de los tiempos de tal forma que se encuentra preparado para aquello que no se ha realizado todavía, pero bien, está atento, pero sabe que va a suceder, pero está preparado. Oye, preparágina. Se encuentra preparado para aquello que no se ha realizado todavía. Todavía no se ha realizado, pero tiene que estar preparado, tiene que prepararse. De una forma semejante tienen que vivir todos los hombres con respecto al tiempo salvador del reino. De una manera semejante al tiempo que está llegando, ¿verdad? Que es el tiempo del reino. Ese tiempo del reino que nos tiene que preparar. Sus señales ya han llenado nuestra vida. Estamos inundados de presagios. No lo advertimos. Inundados de presagios, ¿verdad? O sea, ese, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo que siento? Añandúa, ¿verdad? ¿Qué sucederá? ¿Qué vendrá? Y ¿será que no lo advertimos? O sea, ¿qué es lo esencial y lo fundamental? Porque hay como ese presagio. Es necesario que empecemos a cambiarnos. Por más que el camino no tenga sentido, si no se comprende en función de la meta, es posible mudar todavía. Nuestra realidad no se ha fijado de una manera decisiva. Entonces no se ha fijado de una manera decisiva. Es tiempo de buscar, tiempo que nosotros tenemos que mirar, evidentemente, para poder tomar nuestras acciones, porque tiene que ser de manera decisiva este camino. Es tiempo de buscar las paces. 12, 57, 59. Aquí entonces nos va a decir directamente, ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él mismo. Ya por el camino procura ponerte de acuerdo. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Bueno, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Hay que buscar las paces en este sentido. Si nosotros sabemos que está presente ese mal que se nos viene, ese mal que nos acecha, por eso es que nos pide la vigilancia. Porque el mal, dice San Pedro, está como ese león rugiente que busca a quien devorar. Pero ahí San Pedro en su carta, ¿verdad? Pero aquí también nosotros estamos entendiendo que la teología y el tema es lo mismo. El cristiano tiene que ser un cristiano vigilante, un cristiano atento a lo que sucede en el mundo, a lo que se nos viene encima. Entonces, cuando nos habla la parábola del servidor fiel, justamente busca este servicio. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes, porque ni atendeu. Pero si ustedes mismos piensan y dicen, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará al día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte. La misma suerte justamente le hará correr. ¿Por qué? Y porque no estuvo atento, no estuvo vigilante. ¿En qué cae? Y justamente cae en eso que estábamos diciendo, que él tenía que cuidar. Él tenía que cuidar.
Pero como no estaba atento, no estaba vigilante, entonces cae en esa misma situación. El servidor, versículo 47, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas. No tuvo las cosas preparadas, es decir, no trabajó, no sirvió, no ordenó y no actuó conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel día, sin saberlo, se hizo también culpable. Ese mismo día se vuelve también culpable. ¿Pero por qué se está volviendo culpable? Y porque justamente no atendéis, no no es vigilante. Y claro, entonces se vuelve culpable. ¿Pero por qué se vuelve culpable? Y porque tenía una misión específica que era aquella de estar vigilando para que pueda entonces después, bien preparado, porque también que eso significaba esa vigilia, significa entonces un servicio, una preparación de esta manera. Ayudar para que todo salga bien. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 1, del 10 y luego del 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista todas sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido. Sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Entonces vengan y litigaremos, aunque sea
sus pecados como púrpura blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Y así continúa la palabra del Señor. Escucha la enseñanza de nuestro Dios. Y nos pone como ejemplo justamente a los príncipes de Sodoma. ¿Qué pasó, verdad, con esta ciudad? Esta ciudad que no quiso escuchar al Señor. Escucha Sodoma. La ñahenduno catueteñan de yayapoa na lleva peñan de yara uyerure bañandeja opeare con las eina. Lávense, purifíquense, apártense de mi vista, apártense de las malas acciones. Y así continúa. Opea la yayerure añande peñan de yara. Yayapoponajan más. Todos los elementos que nos ayudan a ser santos, a vivir auténticamente la vida cristiana. Tiempo de Cuaresma es este tiempo de renovación, es este tiempo de purificación, es el tiempo de la gracia de Dios. Este día, tome de pepuacabé, entero etea, y me haisha lleva comunidad haisha, y un barete, ñande yara, ñande butuomijanguaisha. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe.
Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de San Lucas, su teología. Leemos desde el versículo 49, ahora Jesús ante su pasión. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla. Bueno, aquí nos está volviendo a insistir la prisa del reino. Es decir, diga tú de la yaguapú, ya no, allá y bueno, listo. Ya taraca voy cubea, ya taraca pauta vea. Entonces ya poco ya. Sin embargo, el Señor no, el Señor tiene una prisa total. El reino de Dios tiene que suceder ya ahora en nuestra generación. Tiene que suceder ahora con nosotros. Porque nosotros somos los que vivimos ahora, aquí y ahora, esta generación, este tiempo. No pensemos entonces en no sé cuántos años por delante de nosotros. 50 años, 100 años delante de nosotros, 200 años delante de nosotros. No, by the way. Porque ñande coangañeime, coangañande ya puedan ver. Entonces, a veces la famoso ya es esa eguapú hay calcular. Y esta es la temática, ¿verdad? Eguapú hay calcular, eguapú hay mañana. Ella pues anguancha la de la P mañana moto pa guatata la de GPS moto bandea lleva. De moita penderá P a pendereza donde está tu tesoro estará tu corazón. Eso quiere decir que estoy apuntando hacia ahí. Y por lo tanto después comenzaré a hacer mi camino, las estrategias. Aquí está entonces el secreto, la fuerza, el empeño que nosotros tenemos que poner en esto, ¿verdad? Por eso dice, cuando Jesús no he venido a traer, yo he venido,
viene a traer fuego sobre la tierra. Y cómo desearía, es decir, la prisa del Evangelio, el anuncio, la presencia, porque yo ya estoy, yo vine. En el reino de Dios. Aupeago dice, belleza PA, belleza QA. Quiere decir que ustedes no estuvieron preparados o no están preparados. Porque si yo ya estoy aquí, apenas belleza QA, entonces quiere decir que no fuiste vigilante. No sos vigilante. Si no te das cuenta que Jesús ya está en medio de nosotros, es decir, Dios ya está en medio de nosotros en la persona de Jesús. Si vos no te das cuenta, quiere decir que entonces nosotros no estamos cumpliendo con nuestra misión esencial de ser sensibles, de darnos cuenta que Dios ya está actuando y que Dios ya está en medio de nosotros. Y entonces yo he venido a traer fuego. He venido para que esto se mueva, para que esto queme el ardor, la fuerza, ¿verdad? Del entusiasmo. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Queridos amigos, aquí entonces viene un elemento que nos hace entender como familia. ¿Qué significa esta familia? Pero véate con yo no entiende baby. Aquí quiere decir entonces, queridos amigos, que desde el mismo origen nosotros tenemos que hacer esa guerra interior, porque todo cambio siempre nos lleva a una problemática en nuestras decisiones, Es una lucha frontal que está trayendo Jesús, pero contra todo aquello que a nosotros nos puede anquilosar. O una vecina lleva que tendríamos que estar vigilantes. A estar vigilantes y que tenemos que estar en el servicio. Y esto nos va a implicar a nosotros en nuestra relación, en el relacionarse desde el inicio, la base, la base con la de familia. Ahora dice que tenemos que hacer ese esfuerzo, esa lucha, mucha renuncia para que nosotros podamos responder verdaderamente a este llamado de Jesús, a este llamado del reino. Bueno, esto vamos a seguir explicando más, vamos a procurar entrar más en los detalles. Porque ustedes tal vez están pensando que todo va a ser color de rosa. No. Aquí vamos a comenzar a luchar, vamos a comenzar a empeñarnos, a hacernos la guerra a nosotros mismos en síntesis, y aquellos, entre comillas, que consideramos valores, pero valores muy terrenos, valores muy humanos. Eso significa la misma familia. Una renuncia total a lo básico y elemental que nosotros consideramos tal vez lo esencial, pero había sido que ante la presencia del reino de Dios y ante la presencia de Jesús, eso queda de lado, porque lo esencial es buscar a Dios. La fuerza de Dios es lo que nos traerá la alegría, la paz, la serenidad y sobre todo entonces la armonía en nuestro mundo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos sobre estos temas. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.